La revolución bolivariana, amenazada por el creciente debilitamiento físico del presidente Chávez, comienza a dar los primeros pasos para tratar de blindarse en el caso de que su máximo líder pierda la lucha contra el cáncer que padece, nombrando un pequeño comité que llevaría las riendas de la transición y que estaría encargado de contener las peleas internas dentro del propio chavismo. El Consejo de Estado, nombrado en medio de las cada vez más frecuentes y prolongadas ausencias públicas de Chávez, es la señal más clara, dada hasta ahora, de que los máximos líderes del chavismo se están preparando para un escenario sin Chávez en el poder y que incluso buscan quién podría reemplazarlo como candidato en las próximas elecciones. Considero que si él asume o no, hay un partido único, que es el Partido Socialista Único de Venezuela, y otros tantos que quedaron, como el PPT, Patria para Todos, que están pujando para que haya una diversidad, porque no todos los chavistas adhieren a este partido único. Esto hay que aclararlo, y esto es algo que a Chávez le ha salido mal y también ha cometido sus errores, y él los está pagando, porque muchas veces ha pecado con algunos síntomas quizás para algunos un tanto demagógicos. De todas maneras, en la experiencia y en el camino se va viendo en estos procesos que para algunos los balances son positivos o no. Si él avanza desde el punto de vista de su salud y puede asumir, si llega y no muriera a los 2 años, y si le sucediera algo a su salud, asumiría el vicepresidente actual, que es Nicolás Maduro, por lo cual, sin lugar a dudas, aún así debería convocar a elecciones, porque este es un cargo designado por el presidente, no electo por la ciudadanía. Entonces, sin dudas, el sistema democrático de Venezuela es muchísimo más avanzado que el de varios países, al menos el nuestro, ¿no? O sea, tienen que votar sistemáticamente y ratificar la ciudadanía que esos cargos han sido electos. Y si no llegara a asumir, por cuestiones de salud, asumiría el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, quienes hemos visto en las campañas electorales últimas, y convocaría inmediatamente a elecciones dentro de los 30 días. El potencial de violencia es muy elevado en Venezuela, ante las reiteradas acusaciones de que su máxima cúpula militar está inmersa en actividades del narcotráfico, la existencia de agrupaciones de adeptos al chavismo que están armadas y han recibido entrenamiento de combate en Cuba y la presencia de organizaciones delictivas que operan con impunidad en el país. Señales de enfrentamientos internos han comenzado ya a producirse en las últimas semanas, tras los asesinatos de militares con presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Entre los candidatos de mayor opción dentro de las filas del chavismo, se menciona especialmente al canciller venezolano Nicolás Maduro, que sería el más adecuado a lo que el mismo Chávez pretende para continuar con su modelo. A su vez, el nombramiento de Maduro como sucesor abre un camino de dudas respecto a la continuidad del proceso revolucionario en adelante, considerando que para muchos Chávez pareciera ser irreemplazable en el proceso revolucionario venezolano. ¿Realmente se puede reemplazar a Hugo Chávez y continuar con su modelo? Que el pueblo de Venezuela ha comprendido la lección y son muchos quienes han crecido, no solo desde las posibilidades de alfabetizarse, de tener una mejor salud. Recordemos que la UNESCO ha declarado territorio libre de analfabetismo a Venezuela. También sucedió esto en Bolivia con Evo Morales. Pero lo más importante es que en Venezuela hoy hay un sentido de patria y ellos mismos, vas hasta una librería, hasta un centro comercial y hay muchos venezolanos que impactan por el nivel de debate político. Tienen músculo, como ellos dicen, ¿no? Músculo, cerebro. Tienen capacidad de profundizar y de dialogar políticamente en democracia. Y sin dudas creo que hay un pueblo que comprendió que no puede ir hacia atrás y que va a defender esos derechos. De hecho, hemos visto después de 14 años de un gobierno realmente desgastado, con muchísimas dificultades, golpes, paros petroleros, etcétera, que ese gobierno aún sí ganó las elecciones porque hay una gran cantidad de gente que está participando, que está haciendo patria, ¿no? Y en ese sentido, los gobiernos que tienen y que pueden
de alguna manera generar una participación popular, creo que son los gobiernos que hoy están dando el ejemplo en el mundo. Nosotros vemos haciendo zapping a diario y nos conmociona los suicidios en Italia, las degradaciones en Grecia que están haciendo los bancos. Entonces asistimos a un momento en el mundo en donde, para nuestra propia sorpresa, Latinoamérica hoy es como el resabio de la poesía del mundo. Y estamos ejerciendo por primera vez una autoridad y una independencia fabulosa, y eso hay que defenderlo desde nuestro lugar, criticando por supuesto nuestros gobiernos, pero también participando. Y creo que el gobierno de Venezuela, el gran logro que ha tenido en estos 14 años es el de convocar a la gente a participar. Se abre una transición dentro de una transición, en la que se genera un escenario donde es muy legítimo pensar que habrá fracciones y luchas dentro del chavismo, lo que agrega inestabilidad al futuro inmediato de Venezuela. La Constitución venezolana señala que en el caso que el presidente no sobreviva a la operación, el vicepresidente deberá tomar el mando del Estado hasta que se convoquen a nuevas elecciones. Las dudas surgen también respecto a si el presidente venezolano sabía con anterioridad la gravedad de su enfermedad. Analistas políticos se animan a sospechar que Hugo Chávez usó de manera muy ingeniosa, y algunos se animan a tildarla de perversa, su estado de salud frente a las últimas elecciones presidenciales, y que hoy, ya con un estado cancerígeno avanzado, se escuchó a un Chávez más humano, enfrentando sus miedos y tratando de jugarse las últimas cartas que le quedaban. Los presidentes de la región, Juan Manuel Santos de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Cristina Kirchner de Argentina, han expresado sus deseos de recuperación. Uno de los mensajes más conmovedores fue el del presidente boliviano, Evo Morales, que se siente muy preocupado por la salud de uno de sus mayores aliados políticos, y dijo: invocamos a todas las fuerzas, a todas las energías del mundo, expresar nuestra preocupación, nuestra tristeza, el dolor que tenemos, también el dolor del pueblo venezolano. En ese momento tan difícil, mucha suerte, mucha fortaleza para Chávez, todo por el bien de la patria grande. Bueno, Dilma Rousseff ha felicitado la incorporación de Venezuela al Mercosur, y recordemos que Lula, cuando Chávez estaba anteriormente muy enfermo, fue uno de los primeros en participar y en pedir por su salud. Es decir, creo que nadie, ningún argentino ha visto, no importa su edad, jamás se ha visto una generación de presidentes aunados y con tanta homogeneidad en preservar y profundizar en los intereses nuestros. Y creo que estamos y somos contemporáneos de un hecho histórico que conmueve y que muy pocos tienen conciencia. Entonces, más allá de los desafíos que plantea comprender a una cultura distinta, creo que es fundamental que todo argentino debe realmente tratar de profundizar en los conocimientos de los países que nos rodean. Y en este caso, el que representa el norte del sur abrió un gran camino hacia el sur del sur, que somos nosotros. Y además que esto está planteado desde la historia, ¿no? De San Martín y Bolívar. La situación actual se vive a portas de un escenario electoral el próximo 16 de diciembre, lo que, según los analistas, se opacaría totalmente con la salida de Chávez y el futuro incierto del proceso de la revolución que se vive en el país. Los próximos días serán decisivos para el futuro de la política venezolana y de los aliados de Chávez en toda la región. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.